de espacio publicitario. Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas y buenas, ¿cómo van? Acá andamos. ¿Qué dice Don Remigio? Ahí. Tenemos a Doña Sonia con un tema de salud familiar, así que Sí, por ahí llega, por ahí no. Bueno, la estamos esperando como siempre. Estamos en el programa 116. 116. Saludamos a los compañeros de la pecera. Muy bien, allá están los dos amigos, Guillermo y Alberto. Muy bien. Bueno, contento porque el último programa sigue creciendo a razón de 500 heroicos oyentes por día. Está en 23.000 oyentes en 11 días. Así que bueno, parece que algo interesante dijimos ahí, nos alegra mucho. Bueno, hoy vamos a hablar, me puse la banda presidencial porque, como verán en la carátula, pongamos la carátula ahí, vamos a hablar de algo muy fundamental para nuestro pueblo y nuestra región, no solamente para Argentina y América Latina, como es el tema del genocidio, Malvinas, y esta figura que representa a Villarroel y Milei de pretender hacer una combinación de negacionismo como reivindicación falsa de la soberanía en Malvinas. Por eso me puse la banda presidencial. Vamos a explicar un poquito la carátula, si te parece. Sí, cómo no. Ahí la tenemos juntos a Estela de Carlotto, la presidenta fundadora y presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, frente a una persona que no tiene historia en la Argentina, que no hizo nada por la Argentina nunca, como es la actual vicepresidenta Villarroel. Dejémoslo un poquitito porque vamos a acompañar también las otras ideas. Tenemos ahí un título fuerte. Ustedes saben que Estela acaba de convocar, ha sido la voz más directa, más importante, que convocó a que el gobierno de Milei termine cuanto antes. Tuvo la valentía, coherente a la edad que tiene, que son pasados los 90, no sé cuánto tiene ya, que tiene, igual que cuando enfrentó a la dictadura más joven, hace 50 años, mantiene la valentía y dijo en la Plaza de Mayo que o cambia o se tiene que ir Milei, a lo cual le saltaron todos los gorilas no todos, algunos gorilas a la yugular, pero tuvo esa valentía que ayer siguió Alicia Castro haciendo una convocatoria a juristas para discutir cuál es la forma judicial para que termine su mandato Milei y por qué razones se le puede hacer el juicio político. Y bueno, la ola viene creciendo. Sí. ¿No? Aunque todavía no ha encarnado en los que tendrían que decir lo mismo, que son las principales víctimas, como son los que representan a los trabajadores en los sindicatos y en los movimientos sociales. No digo las fuerzas políticas, porque hoy la verdad que no se sabe quién es dirigente político de partido. Ya están pensando en la tontería de las elecciones el año que viene, cuando el pueblo está pensando en cómo sacárselo arriba. Sí. Y estas dos manifestaciones han sido muy importantes. Y desde luego, esta señora le salió al cruce, la Villarroel, diciéndole que a vos nadie te votó. A lo cual le vamos a decir que a ella tampoco nunca la votó. Simplemente el gobierno que llegó con el 40% de los votos, porque no es verdad que tiene legitimidad del 60%, tiene el 40% porque 8 millones no fueron a votar, 9 millones no fueron a votar, 11 le votaron en contra, así que ellos subieron con el 40% hace 4 meses, que hoy debe ser el 25%, el 30%. Con suerte anda por ahí. Entonces, la realidad es que es un gobierno surgido de la nada misma, del genocidio y del lawfare.
Digamos, sin genocidio y lawfare, que por eso salen a reivindicarlo, por eso están tratando de hacer una campaña desesperada de no existiría ni Milei ni ella en el gobierno. Digamos, si no hubiera existido esa suma de esos dos factores, ninguno de los dos se hubiese sido candidato, claramente, porque ya sabemos todo lo que pasó, ese no es el eje de la película. Pero volvamos a ponerlo porque es importante lo que dijo Estela en la plaza, porque lo vamos a unir con lo que dijo que había que hacer Ebe Bonafini, que fue su último discurso en la Plaza de Mayo, antes de que muera, o como nosotros dijimos en un programa, que a raíz de lo que dijo Ebe Bonafini en su último discurso en la Plaza de Mayo, fue a parar al hospital y murió en el hospital, y nosotros hicimos un programa dejando abierto el interrogante si la habían asesinado a raíz de lo que había dicho, que dijo antes de las elecciones que había que hacer una pueblada para sacar a la Corte de la Corte. Antes de que se empezara todo el juicio y demás, y las comisiones, Ebe, su última convocatoria al pueblo, que no se hizo, el pueblo no respondió a la convocatoria de Ebe de hacer puebladas para sacar a la Corte. Yo creo que eso hay que unirlo con lo que acaba de decir ahora Estela de Carlotto, de que Ebe, de que o cambia o se va. O se va. O sea, no entró en el juego de todos los políticos de los tiempos de la democracia colonial, que los 4 años, que las elecciones, o cambia o se va, porque estas dos mujeres, fíjense, abuelas, que sabemos que hubo diferencias y distanciados, marcaron una línea política. Ebe, que hubiese producido otro resultado electoral, porque si el pueblo respondía a las convocatorias que hizo Ebe de hacer puebladas contra la Corte y no movilizaciones infantiles a la Plaza de la Valle, que ya mismo que no produjo ninguna pueblada. Pueblada significa lo que vamos a tener que hacer ahora para sacar a Milei y a Villarruel, que estamos hablando de paro con piquete, con barricada, con todo lo que haga falta, colectivo que anda, como se hacía en las buenas épocas, colectivo que se incendia. Eso es a lo que convocó Ebe. Y Estela dijo que cuanto antes se lo saque, menos daño va a producir. Y la verdad es que las dos, o cumplimos el mandato que nos dan gente que tiene toda la autoridad moral, o el pueblo la va a pasar muy mal, peor de lo que está pasando ahora. Porque el plan ya lo dijimos en el otro programa, es un plan colonial de reducir el mercado interno. O sea, todas estas medidas que está tomando de supuesto ajuste, la orden internacional es que reduzca el mercado interno todo lo posible, o sea que la Argentina vuelva a tener, como lo dijimos en varias estadísticas que publicamos, el mismo mercado interno que tenía hace 50 años atrás. Esa es la situación hoy. O sea, se dan cuenta, nos han retrasado 50 años. En 4 meses nos han retrasado 50 años. Hoy se utiliza el 30% de la capacidad productiva de la Argentina, está el 70% de la industria parada. Y en junio va a estar el 100%. Y ahí cae el gobierno. Porque como va, el consumo va a ser elemental para comer. Nadie va a pagar ni la luz, ni los aumentos, ni esto, ni los cortes. Todo el mundo a colgarse. En los barrios, olvídense. En las ciudades puede ser que se evite el colgar, pero en los barrios. Entonces, esta desintegración que está haciendo, está dejando los parques nacionales de la patria sin guardaparques. Acaba de renunciar ayer la presidenta en forma indeclinable. El Parque Nacional Lalín, ese vio que se prendieron fuego. Eso no es casual, porque le rajaron los 20 guardaparques que tenía para cuidar el parque. ¿Eso es para qué? Para ocupación territorial extranjera. A mí no me digan que echar 20 guardaparques del Parque Nacional Lalín es un problema del déficit. No, esto es política, por eso hay que destruirlo ya. Ya. Cuanto antes. No es casual. Los 15.000 despidos son selectivamente para destruir y para que el poder extranjero avance sobre la Patagonia y sobre todas las zonas. Fíjese, desarmar la protección del Parque Nacional Lanín, del Parque Nacional Los Alerces. ¿Se dan cuenta? Y todos los demás parques. Por poner un ejemplo, puedo hablar de todas las demás cosas que ya se saben, pero eso fue ayer. Ahora, eso es un plan de destrucción. Ese plan de destrucción habilita echar a este gobierno ya. Ya. Entonces, vamos a poner ahí un poquito, otra vez la carátula, antes de pasar al desarrollo de estas ideas. Porque
ven que ponemos de Malvinas a Palestina el fin de los imperios. O sea, la brutalidad y la violencia de este gobierno va a crear condiciones, está creando ya condiciones, o ha creado ya condiciones muchas, inigualables para dar un salto cualitativo en la política argentina y continental. Y vamos a hablar, por eso, lo que está pasando, lo que empezó con Malvinas, a raíz de, ahora vamos a hablar de la convocatoria que han hecho los dos, y le vamos a contestar, le vamos a hacer una propuesta, a ver si se animan a asumirla, a la vergüenza moral de lo que está haciendo el Estado de Israel, la OTAN, a través del Estado de Israel en Palestina, es un fin de época que empezó con Malvinas. Ahora lo vamos a desarrollar. Vamos por partes. Ya que esta mujer Villarroel, no le digo vicepresidenta porque ella la votó menos gente que a Carlotto, los votos a lo sumo fueron de Milei, hija de militares, eso no es malo, porque vamos a hablar en este programa también de la calidad excelente y espectacular que tenían los militares en la América Latina, en la Argentina y en el mundo en la década del 60. Terminado esto, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de gente que por ahí los nuevos jóvenes no conocen y tienen que ir a leer. O los viejos se olvidaron, lo cual es peor. Vamos a hablar de los militares nasseristas, del general Nasser en Egipto, de lo que fue el Partido Árabe Socialista en el Medio Oriente, que era un partido laico, el cual reivindicaba Perón, desde luego un militar como Perón. Velasco Alvarado en Perú. Estoy mencionando simplemente lo que les recomiendo, no solamente a los jóvenes, sino, y este programa va también dedicado especialmente a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de la Argentina, para que dejen de ser un ariete y un elemento de dominio de la OTAN sobre el pueblo argentino. Se tienen que formar políticas, y eso es responsabilidad también de los políticos, no es responsabilidad solo de las Fuerzas Armadas. Y esta enunciación que vamos a hacer de cómo eran los militares antes de la dictadura genocida en la América Latina y cómo lo fueron en el mundo, tiene que formar parte de la educación política de las nuevas generaciones de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Por eso sigo. Tienen que conocer lo que fue el pensamiento y la acción de Velasco Alvarado, de Velasco Alvarado en Perú, de Líber Seregni en Uruguay, fundador del Frente Amplio. Estoy hablando de todos generales de las naciones, general del Uruguay, general de Perú. Lo que fue el general Torres en Bolivia, asesinado por la Operación Sur, la Operación Cóndor en Argentina. Lo que fue Jaime Roldós y el ejército que respaldaba a Jaime Roldós en Ecuador. Lo que fue el general Torrijos. Lo que fue el general Leviston en la Argentina, ese año que estuvo. Aún dentro de la Revolución Argentina, por eso Perón dijo lo echaron, porque cuando vieron lo que iba a ser, que iba a ser un nacionalismo, creando el Banco Nacional de Desarrollo junto con los sindicatos y demás, lo echaron. También hay que volver a traerlo a la mesa como un ejemplo militar nacional. Castro Madero, que fue el almirante que mantuvo el plan nuclear en la Argentina más allá hasta que llegó el genocidio. El general Chávez, de luego en Venezuela, el coronel Gaddafi, el general Mosconi, ni hablar de lo que fue el general Mosconi en la Argentina, los generales en México, la Revolución, el general Ibáñez en Chile, aliado estratégico de Perón del 45 al 55. Y podemos seguir, después vamos a seguir avanzando, pero había lo que fue desde luego el sandinismo con Daniel Ortega y demás en Nicaragua como continuador de las luchas de Sandino. Había otra concepción de los militares hasta que los convirtió la OTAN en genocidas. Entonces, dado que Milei y Villarroel aprovecharon las Malvinas para decir de que había que reconciliar a las Fuerzas Armadas, nosotros le agregamos a las Fuerzas de Seguridad también, porque mientras las Fuerzas de Seguridad sigan haciendo lo que están haciendo hoy, de abusar de las mujeres que hacen paro, empujándolas con los escudos para ver quién está arriba del cordón o abajo del cordón, eso se va a acabar también, se va a acabar mal, se va a acabar mal. El pueblo argentino viene aumentando presión con ese tema, pero ahí se están ganando otra vez el odio de la población.
¿Sí? La OTAN está usando a la Fuerza de Seguridad, Gendarmería, Prefectura y las policías, y el pueblo las está empezando a odiar igual de como las odió a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces hay que buscar hay que buscar estrategias para desarmar eso. Y como ahora ellos han convocado una reconciliación, y esa reconciliación va a ser imposible, porque mientras las Fuerzas Armadas sigan reprimiendo al pueblo, no hay reconciliación posible, y es lo que están haciendo ahora. Pero igual lo llamaron. Entonces tomamos la posta y le proponemos lo siguiente: en primer lugar, que todos estos militares que vamos a explicar ahora quiénes fueron, pasen a formar parte de la educación de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, las políticas que llevaron adelante. Y en segundo lugar, dado que están hablando de Malvinas, y lo hicieron en un acto de Malvinas, vamos a hablar ahora de la verdad de lo que pasó en Malvinas. Porque la señora Villarreal se ufana de que su papá estuvo en las Malvinas y demás. Ahora, ¿qué demostró Malvinas? Hay un discurso, generalmente consensuado, de que en un acto desesperado, la dictadura militar, en una crisis tremenda que había, por dos factores eran la crisis: la deuda externa que contrajo la dictadura militar, aceptando los planes de la OTAN vía Martínez de Oz, lo llevó a una crisis financiera que era imparable. Y se sumaba el tema, una crisis financiera y de ahogo a la población, igual que lo que estamos viendo ahora, exactamente igual, o peor, lo que se vive ahora que lo se vivía entonces, porque esa crisis se hizo en el marco incluso del pleno empleo, porque la dictadura se fue con un 6-7% de desempleo, y hoy hay el 40%. ¿Sí? Pero aún así, con 4-6% de desempleo, la crisis que había generó la movilización de la CGT, que terminó con 2.000 presos políticos, y a los 2 días ellos salieron desesperados a tomar las Malvinas. Más el tema de los derechos humanos, que era un tema que no había forma, creció en el mundo, y la política de genocidio se había instalado y era un problema que se sentaban en cualquier mesa del mundo. Ahora, esas dos cosas las llevaron, pero no fueron esas dos cosas las únicas. De lo que menos se habla dentro del proceso de desmalvinización, porque la democracia, una de las cosas fue de errores que tuvo fue desmalvinizar el debate político y la formación de las nuevas generaciones en los 40 años de democracia. Pero dentro de la desmalvinización han desaparecido de la circulación los principales libros que demuestran de que Estados Unidos y la OTAN, en la estrategia que tenían diseñado a nivel mundial, les dio el guiño. Les dijo a Estados Unidos, les dijo a Galtieri, les dijo a las Fuerzas Armadas, les dijo a la Junta Militar: vayan, le dijo a Estados Unidos, que yo los voy a apoyar. ¿Sí? Tal el nivel de incapacidad y de incapacidad militar, política, de comprensión, que esto está reflejado, lo que estoy diciendo yo, está reflejado en el informe Rattenbach. El informe Rattenbach, que por ahí tenemos la tapa, fue después de la guerra, los propios militares hicieron, con otras, hicieron un informe, una investigación, ahí está, sobre qué había pasado con la guerra. El informe es lapidario y llega a decir de que tiene que haber pena de muerte para Galtieri y otros subalternos. La Junta Militar, por el derecho del Código Militar. No, todavía lo estamos esperando, los fusilamientos de Galtieri, de Anaya, y demás, y de Lamidoso también. Pero los propios militares dicen que está el desastre que hicieron en toda una serie de etapas con la guerra, que merecen el fusilamiento y la aplicación del Código Penal aparte. Ninguna de las dos cosas se hizo. Desde luego se aplicó el Código Penal por los derechos humanos, no por el desastre. Pero ¿qué es lo importante? Que eso no descarta el heroísmo de lo que fueron los pilotos argentinos, los soldados, las víctimas del Belgrano, los 700, 650 argentinos que murieron combatiendo. Eso es harina otro costal. Lo que vamos a hablar ahora, y eso no está en discusión, y forma parte del patrimonio y del orgullo nacional. Pero lo que sí nos falta aprender es que no se puede confiar en el enemigo. Y entender que el enemigo es la OTAN. Y es muy importante eso, porque hoy la OTAN está gobernando la Argentina.
O sea, los mismos que le hicieron la cama a los tontos de los militares genocidas y los mandaron a las Malvinas, nos están gobernando ahora. Nos están gobernando ahora. No solamente es el mismo programa económico, sino que encima los pretenden reivindicar con el negacionismo y con todo lo que están haciendo. Entonces, como ellos convocaron al debate, bienvenido al debate. Sí. Y el debate lo empezamos con ellos, con sus propias palabras. El informe Rattenbach, escrito por 6 militares, 2 de cada arma, que habían sido jubilados cuando fue el golpe, empezó el golpe genocidio en el 76, son militares, que son los militares que hicieron el informe Rattenbach. Dicen que el principal error fue no darse cuenta, fíjese, no darse cuenta, no tener en cuenta de que la pelea no era con Inglaterra, iba a ser con la OTAN. Lo dice 6 militares del informe Rattenbach, no lo decimos nosotros acá, lo dicen ellos. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Obviamente, hay un libro acá que lo escribe ni más ni menos que el principal escritor del Servicio de Inteligencia argentino, de todos los servicios de inteligencia, que es el Tata Joffre. Ahí lo tenemos. El Tata Joffre escribió un montón de libros. Obviamente no coincidimos en mucho de lo que él dice, pero como un gran intelectual orgánico de los servicios de inteligencia de la OTAN, diría yo, no solamente de los servicios de inteligencia argentinos, que son un apéndice de la OTAN. En este libro, él documenta lo que yo acabo de decir en síntesis. ¿Sí? Documenta y explica por qué el ejército argentino, fíjense el grado de necedad. Es difícil, hay que buscar la palabra. Necedad, cipallaje. Sí, todo eso sí, pero es que no son inteligentes. No son inteligentes. Porque vos, por ejemplo, ¿qué explica acá? Explica que la razón por la cual el ejército argentino, las 3 fuerzas, sobre todo la Armada impulsando y Galtieri buscando llegar, acá él dice que la Armada le puso como condición para que él llegara presidente tomar las Malvinas. Bueno, no importa, eso serán... No es lo principal de este debate. Menores, sí. La cuestión es que todos dijeron, vamos a ir. ¿Por qué? Porque Occidente va a reconocer que nosotros somos la reserva moral, escuchen esto, de Occidente. Nuestras funciones cumplidas en América Latina para evitar de que el marxismo avance, como fue las operaciones clandestinas y la lucha clandestina en Centroamérica, el apoyo al narcotráfico en Bolivia. Escuchen, la Junta Militar apoyó el golpe del narcotráfico en Bolivia. ¿Qué dice la señora Villarreal del compromiso de las Fuerzas Armadas, del gobierno de su padre con el narcotráfico en Bolivia, que lo reconoce acá Joffre, que apoyaron el golpe del narco para evitar de que ganara Siles Suazo las elecciones? ¿Qué dice la vicepresidenta? ¿O es la misma relación que hay hoy con el narcotráfico de la OTAN y con este gobierno de Aeropuerto 2000 y de la narcovía? ¿O empezó ahí la relación y Villarroel es un canal más de la relación del narcotráfico con la OTAN? Y por eso ahora la llevan a hacer un homenaje, la han invitado el lunes. La DAIA, fíjese, la DAIA ha invitado a Villarroel a que vaya a un acto por las mujeres de la DAIA en el Hotel Alvear. Le recuerdo, señora Villarreal, que el Estado de Israel votó siempre en contra de Malvinas, de los derechos argentinos en Malvinas. Y usted va a ir ahí. Y Milei se pone al servicio del Estado de Israel cuando el Estado de Israel votó siempre en contra de los derechos de Malvinas. Entonces, vamos a empezar, nos gusta mucho este debate que ha convocado, de recuperar el debate de Malvinas y ver quiénes son los aliados internacionales que nos apoyaron en nuestros derechos de soberanía y quiénes juegan hasta hoy sistemáticamente en contra. ¿Cómo va a explicar, señora Villarroel o señor Milei, que ahora se va a convertir en embajador del Estado de Israel, que ellos dos no solamente votaron siempre en contra de los derechos de Malvinas? ¿Y usted quiere que nos reconciliemos? Con usted no estamos reconciliados, imposible, desde luego, pero
se da cuenta que no es nada coherente lo que dice. ¿Cómo le va a explicar usted a las Fuerzas Armadas que le pide que se reconcilie con el pueblo argentino en un sentimiento nacional como las Malvinas, cuando usted apoya a los países que nos hacen perder la soberanía, como es Estados Unidos e Israel? ¿Cómo lo explica, señora Villarruel? ¿O es coherente con la inmoralidad que viene acumulando familiarmente desde su padre en el genocidio? Porque la dictadura militar, está dicho acá por Joffre, lo dicen los servicios de inteligencia, el gobierno de su padre está comprometido con el narcotráfico en Bolivia para evitar las elecciones democráticas en las cuales ganaba Siles Suazo. ¿Sí? El gobierno de su padre también asesinó en un comando conjunto al hoy San Obispo Romero en El Salvador. Lo mataron el 24 de marzo. ¿Sabe lo que pasó el 24 de marzo, señora Villarruel? Supongo que se acuerda. Empezó el genocidio en la Argentina, donde su padre fue uno de ellos. ¿Sí? Y dentro de los servicios que la Junta Militar, la Fuerza Armada, pensó que les iba a reconocer la OTAN, fue a asesinar al obispo de El Salvador en misa. Su padre, señora Villarruel, es cómplice del asesinato del hoy San Obispo Romero, dando misa, hecho el 24 de marzo en un comando conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas clandestinas que operaban en Centroamérica y las fuerzas de los contras. ¿Hablamos de eso, señora Villarruel? Hablamos de cómo intervino, ya les dije, en el narcotráfico, en el asesinato de obispos dando misa. Hablamos también, y acá hay otro libro, señora Villarruel, que le aconsejo que lea. Mire, capaz que su papá lo tiene en su biblioteca, La Contra. ¿Sabe quién lo escribió? La Contra era le llamaban así a las fuerzas paramilitares que habían organizado la OTAN contra el sandinismo en Nicaragua en el 79 cuando ganan. Este libro está escrito por el canciller de la Contra en Estados Unidos, o sea, un tipo de la Contra. Era el que representaba a las fuerzas clandestinas, que se llama Bosco Matamoros Weck, que describe puntualmente todos los hechos, el general Balín, Galtieri y demás, de cómo fueron los compromisos donde Estados Unidos pactó con los militares argentinos el trabajo sucio en América Central. Está dicho por el jefe de los Contras, no lo digo yo. Fíjese la fuente que estoy usando, ¿no? El principal intelectual orgánico de la OTAN en la Argentina y el jefe de el canciller de los Contras en Estados Unidos. Todos reconocen y dan nombre y apellido cómo fue todas las acciones que hicieron, los compromisos y demás. Incluso hasta esto, en este libro se reconoce que las Fuerzas Armadas Argentinas intervinieron en el minado de los puertos de Nicaragua, del lado del Pacífico, en forma clandestina, que hicieron varar montones de barcos, pero que eso encima derivó en el juicio que le gana el padre Miguel de Escoto como canciller en la Corte Penal Internacional de Estados Unidos, porque fue considerada una acción de guerra sin declarar guerra. Y quedó demostrado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas Argentinas intervinieron en el minado de los puertos. Eso hizo su padre. ¿Sí? Y ese juicio se lo ganó el padre Miguel de Escoto, padre católico, reivindicado por Francisco como cura, y como abogado se lo ganó en la Corte Penal Internacional, y al día de hoy le deben a Nicaragua casi $500 mil millones de dólares, Estados Unidos, y la Argentina también, porque fuimos copartícipes. Miren qué interesante. ¿Hablamos de eso, señora Villarruel? ¿Quiere hablar de eso, Milei? Ya que quiere hablar de las Fuerzas Armadas. Porque ¿sabe qué pasa? Esto no se trata solamente
de demostrar la inmoralidad, la incapacidad profesional, la falta de código, la falta de ética militar en todo lo que hicieron, porque eso ya es sabido. Lo que estamos hablando acá es de otra cosa. Estamos hablando que en función de eso fueron a Malvinas. ¿Por qué? ¿Por qué Reagan le hizo el guiño a Galtieri y le dijo vayan? ¿Saben por qué? Porque ya estaba en diseño el relanzamiento. En ese momento los imperios estaban muy mal. Inglaterra estaba en una crisis total, Estados Unidos estaba retrocediendo, y entonces ahí hicieron un diseño de contraofensiva imperial en el mundo, para lo cual necesitaban que gane Margaret Thatcher, que tenía elecciones dentro de 2 años, al año y medio más o menos después de la guerra de Malvinas, y perdía las elecciones. Las propias memorias de Margaret Thatcher reconocen que ella ganó las elecciones gracias a las Malvinas, si no las perdía. Ahora ese eje, y pongamos ahí, ese eje que ven ahí, Margaret Thatcher y Reagan, fue un eje que relanzó las políticas de privatizaciones en todo el mundo, la destrucción de los desarrollismos en todo el mundo, la destrucción de todos los militares esos que acabo de decir, que hacían desarrollismo nacionalista en sus países, planificando la economía, la destrucción del Partido Baath Árabe Socialista, la destrucción de la Unión Soviética, la destrucción del Concilio Vaticano II como herramienta de los pueblos, la destrucción, desde luego, de los movimientos revolucionarios que había en todo el mundo, la destrucción de todos los dirigentes que, aunque no estaban en el gobierno, tenían potencial para volver al gobierno y defender a sus naciones frente a los imperios. Destrucción de todo tipo, de accidentes falsos a asesinatos. Después lo vamos a ver. Pero bueno, toda esa ofensiva empezó en 1982. ¿Sí? Y para eso usaron a los inútiles de la Junta Militar Argentina, sabiendo que no podían ganar de ninguna manera, porque el ejército argentino contra la OTAN no podía ganar. Teníamos encima la cuña de Chile utilizada como base. Pinochet le dio como base Chile a la Junta Militar. Teníamos la cuña de la isla Ascensión. Fíjate, hay un mapito ahí de la isla Ascensión, que era la base militar. ¿Saben de quién es la isla Ascensión? De Portugal. ¿Se acuerda cuando usamos la banderita? Uh-huh. Que explicamos cómo Portugal era un satélite de Inglaterra. Bueno, en la isla Ascensión, ahí está, ¿ven? Si la tenemos más ampliada, desde ahí se utilizó. Entonces, la guerra se sostuvo desde la isla Ascensión y de la traición de Pinochet como base militar para la OTAN. ¿Sí? Eso está reconocido en su libro de memorias de Margaret Thatcher, que le agradece a Pinochet y por eso lo defendió de que nunca fuera preso. ¿Sí? Y lo cobijó en Londres. Entonces, fue una acción de bandera falsa. Vayan, que nosotros no nos vamos a meter. Vayan, que algo vamos a negociar en el medio. En el medio de eso, ¿qué pasó? Habilitó a Estados Unidos el hundimiento del Belgrano. ¿O ustedes se piensan que el hundimiento del Belgrano fuera del área de exclusión fue una decisión de la OTAN hundir el Belgrano, no de los ingleses? Porque era imposible atacar al Belgrano donde estaba ubicado. Lo atacaron para provocar la guerra. Primero dijeron, vayan que no nos vamos a meter. Fueron. Pensaron de que Estados Unidos iba a intervenir. ¿Sí? Y ahora lo vamos a leer. Lo que escribe Tata Joffre, y lo que escribe el informe Rattenbach, no lo que decimos nosotros. Uh-huh. Y cuando vieron que hubo un intento de negociación, que el propio Tata Joffre dice, retiremos las tropas, Galtieri dio las órdenes de retirar las tropas antes de la guerra,
la OTAN hunde el Belgrano, para que no hubiera otra opción que seguir la guerra. Que seguirla. Y lo hunden fuera del área de exclusión. Cambiaron el área geográfica de exclusión, está reconocido en todos los libros. Para hundir al Belgrano y provocar la guerra. Primero los invitaron a irse. Cuando quisieron salir, dice que acá Joffre dice que había hasta una propuesta de que había una solución negociada de que quedaran 3 banderas en las Malvinas, la de Estados Unidos, la de Inglaterra y la Argentina. En una especie de administración tripartita. Todas esas cosas buscaban aceptar para que hubiera la guerra. En medio de eso, plum, le hunden el Belgrano y se acabó. ¿Está? Entonces, hablemos de esto, Milei. Hablemos de esto, Villarreal. Hablemos de la incapacidad de las Fuerzas Armadas de ese entonces y de su gobierno, porque su gobierno sigue teniendo el mismo mandante que estos que hicieron entrar. Y los hicieron entrar ustedes, ¿eh? Todas las políticas económicas que están haciendo son las mismas que llevaron al fracaso a las Fuerzas Armadas y la obligaron. Las mismas políticas económicas que hizo Martínez de Oz son las actuales. Son las que están haciendo ustedes ahora y van a terminar peor que ellos. Porque tienen capas acumuladas. Tienen la capa de la dictadura, la capa de Cavallo, la capa de Macri. Ahora viene la capa de ustedes. No hay más margen. Por eso se van a ir muy rápido y mal. Ahora, vamos a ver, para que vean que esto no lo decimos nosotros porque somos zurditos, como dice, o nacionalistas, o guerrilleros, como dice, asesinos, como dice el Milei. Veamos, miren, una directiva 80, ¿sí? La directiva 80, fíjese, estamos hablando 2 años antes, que tuvo incluso el apoyo de Monseñor Bonamín, que dice que la Argentina tiene que tener un protagonismo en el mundo, en Centroamérica, para cuidar el occidente cristiano. Lo dice el ejército argentino, que incluye enviar tropas al Sinaí, así como lo escuchan. O sea, enviar tropas a Centroamérica, cuidar los países como Bolivia u otros que se encaminaban a democracias de izquierda, o a democracia simplemente, ellos querían que siguieran los gobiernos militares, y enviar tropas al Sinaí, y eso lo apoyaba la Iglesia Argentina, Monseñor Bonamín, el vicario castense, públicamente, está acá escrito por Joffre, no lo digo yo, por Joffre. Y en ese informe, ahora vamos a ver, página 19, página 24, de la directiva 80, año militar, directiva 80, la directiva es la madre del borrego, escribe Joffre. La que le hizo creer a Galtieri que el gobierno de Washington, el Pentágono o un gran poder oculto era su gran aliado y que lo acompañaría finalmente en su camino a la Casa Rosada y a sus desconocidas aventuras en las Malvinas. ¿Sí? Ese informe, 80, escuchen, ahí es textual, lo reproduce textual. Sin embargo, no obstante, el éxito logrado en el marco interno por las Fuerzas Armadas contra la subversión es darle a advertir que la orientación de la conducción hacia el sector más inmediato y virulento contribuyó a que se descuidara en cierta medida el ámbito externo hacia el cual la subversión desplazó su accionar. Tras unas cortas disquisiciones, Galtieri entiende que por más importante que resulte, no lograrán por sí sola la solución del problema, ni el corto plazo ni el largo plazo, a menos que se afecten los centros de poder de los cuales se apoya la subversión. Según la visión del jefe militar, en el marco continental, escuchen esto, como es conocido, se ha configurado un vacío de liderazgo. Claro, Carter atacaba con los derechos humanos, había embargado por el tema de los derechos humanos a la Junta Militar. Reagan levanta el embargo de armas a la Junta Militar chilena y a Pinochet. Ahí viene el cambio, y ahí viene la infantil esperanza de la Junta Militar. Un vacío de liderazgo de enfrentamiento al marxismo como consecuencia de la incomprensión del problema latinoamericano por parte de los Estados Unidos. O sea, el ejército argentino consideraba que la OTAN tenía un vacío de liderazgo en la región.
la Argentina debe emerger del subdesarrollo y ganar los puestos de vanguardia que aspira en el mundo a través del proceso de reorganización nacional. Incrementar la capacidad de resistencia de las naciones amigas. Sigue. Bueno, hay montones de otros documentos, pero se va a ir el programa leyendo esto, pero que en síntesis, lo más importante es lo que dice el informe Rattenbach, que ya lo hemos dicho, y las propias palabras de la Junta Militar a través de Galtieri. Dice: al diario El Nacional de Caracas el 16 de junio de 1982, o sea, pleno momento de la derrota. 16 de junio de 1982. Galtieri: debo decir que guardo un gran rencor porque los norteamericanos saben muy bien que siendo comandante del ejército, es decir, antes de ser presidente, siempre traté de acercarme a ellos y a su administración, desanudar un mutuo entendimiento que se había debilitado durante la administración anterior. Fue muy decepcionante cuando Alexander Haig se puso de parte de los ingleses. Lo peor es que Reagan y su plana mayor hicieron lo mismo. Esto está diciendo Galtieri, ¿eh? Reitero, fue muy decepcionante cuando Alexander Haig se puso de parte de los ingleses. Lo peor es que Reagan y su plana mayor hicieron lo mismo. A decir verdad, los argentinos comparten mi opinión de que esto es una traición. Los argentinos comparten mi opinión de que esto es una traición. Él no se refiere a eso, pero la traición es de él. Los argentinos compartimos que el traidor es Galtieri. Es un buen debate. Sí, claro. Es un buen debate. Claro. Habrá varias traiciones por ahí. Claro. Ahora, ¿por qué él dice traición? Porque en el fondo del espíritu, cuando vos lees antes eso, que ellos fueron por los servicios prestados para proteger al occidente cristiano, claro, en Centroamérica. Fueron para apoyando al narcotráfico en Bolivia contra la democratización en Bolivia. En El Salvador. Montaron la Operación Cóndor por orden de Estados Unidos. La Operación Cóndor fue una operación en toda América Latina selectiva de matar a todo tipo de dirigentes que pudiera reconstruir el poder nacional y social en la América Latina. Lo mataron, acá lo tienen, Kubitschek. ¿Saben quién es Kubitschek? Léanlo. Este fue el tipo que fundó el desarrollismo en Brasil. ¿Sí? Fue presidente de Brasil. Después lo hicieron exiliar. Fue el primer presidente gitano en la historia del mundo. Ah, mira. Fue el señor que hizo Brasilia. Fue el señor que hizo el Banco Nacional de Desarrollo en Brasilia. Fue el señor que fundó todo el Brasil actual. ¿Sí? Y ahí lo tienen, ¿ven? Lo mataron en el marco de la Operación Cóndor, en un simulacro de accidente de autos, igual al de Angelelli, igual al de la Sota. De la Sota. ¿Sí? Esos son los servicios que ellos prestaron, la Operación Cóndor. Por no hablar de todo lo demás que ya sabemos. O sea, la Operación Cóndor no fue una operación, como se dice el progresismo, coordinada de las juntas militares. No, la junta militar actuaba por cuenta y orden de la OTAN, en ese proceso de eliminación de todo dirigente que tuviera, fuera de derecha, fuera de izquierda, fuera desarrollista, pero tuviera poder político, porque Kubitschek no era un tipo de izquierda, pero era el próximo presidente de Brasil. Algún atisbo de desarrollo nacional, sea el que sea. Eso fue eliminado por la Operación Cóndor. ¿Sí? Lo mismo la operación de Rucci, que la tonta de Villarreal sigue diciendo que la mataron los montoneros cuando está demostrado que la mataron los servicios de inteligencia en el expediente, y esa pista nunca se investigó. Nunca los jueces se animaron a investigar cómo fue que se disparó desde el colegio Maimónides, que era un colegio manejado por el Estado de Israel, y sigue siendo, que estaba enfrente, y las pruebas están, y nunca nadie acusó a montoneros en el expediente. Y sigue diciendo, y tiene a la hija de Rucci, que es una traidora, que es negocio porque sigue viviendo de la muerte del padre, de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, eso fue en el marco de la Operación Cóndor del Senado.
¿sí? Atilio López, las 3A formaron parte de todo el mecanismo de la Operación Cóndor, señora Villarreal, por si no lo sabe. ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no se mete, ya que quiere saber la verdad de Rucci? ¿Por qué no se mete y pide la investigación y se abra la pista de si los servicios de inteligencia internacionales mataron al principal aliado de Helbar, que era el principal aliado de Isaac Rabin en Israel? Y los mismos intereses que hoy están en Israel son los que mataron a Rucci acá, para romperle el pacto social que tenía Perón con Helbar. ¿Por qué no investiga eso, señora Villarreal? Si quiere, me invita y yo voy y le llevo todas las pruebas. Y le digo por dónde tiene que transitar la investigación real de lo que pasó con Rucci, ¿sí? Porque fue en el marco de esta Operación Cóndor destruir. Entonces, mataron a curas en misa, destruyeron el Concilio Vaticano II. Los tipos dicen, nosotros destruimos el Concilio Vaticano II. Matamos todos los curas que hacía falta matar en toda América Latina. Y ustedes me traicionan y no me dejan recuperar las Malvinas. Mato curas en misa. Mato a todos los curas. Monjas, catequistas, diáconos, lo que... Y pido un poquito, denme las Malvinas, por lo menos para sobrevivir, porque si no va a terminar mal esto. Esa es la traición que se refiere Galtieri, ¿sí? Encima le abrimos las puertas a los evangelistas, porque ahí empezaron los evangelistas, bancados por la CIA, a desplazar a la iglesia de los pobres de América Latina. Habilitamos el avance de las drogas por las instrucciones de la DEA. La DEA se desarrolló en América Latina a la mando de las dictaduras militares. Está demostrado por todos lados, no existía antes. ¿Qué más hicieron? Evitamos con esos asesinatos, infiltramos a las madres. Matamos a las madres. Las infiltramos, las secuestramos, las pusimos en un avión, las tiramos al río. Nosotros, hombres como Astiz, que después sí, fue en este otro libro, acá está demostrado, fue el primero, que fue a la primera provocación, dentro de la estrategia de provocación, cuando toman las Georgias, ¿sí? Al frente de Astiz, que no tiró un tiro en su vida, salvo torturar, secuestrar a las madres, infiltrarlas y tirarlas al mar. Hicimos todo eso. Matamos mujeres, violamos, secuestramos chicos. Evitamos que después de Perón el peronismo siguiera siendo peronista. Gracias a todo eso. Hicimos todos esos servicios. Y nos dan un pedacito de tierra. Y solamente pedimos que nos ayuden, obliguen a negociar. Es decir, a ver... Esa es la traición, claro, a la que se hace referencia. El tipo dice, hicimos todo esto. Todo esto... Pedimos para sobrevivir, porque estamos contra las cuerdas. Claro. Como sistema. Cambiamos, es un cambio de mano, digamos. Y no me lo dan. No se lo dieron, ¿por qué? Porque el objetivo internacional era otro. El objetivo internacional era destruir los desarrollismos en toda América Latina, destruir los desarrollismos en Medio Oriente, que era el Partido Baath Árabe Socialista, y destruir la Unión Soviética. Cosa que lograron. Sí, brillantemente. Cosa que lograron. Entonces, este es nuestro aporte al debate que ha planteado Milei y Villarreal. Le planteamos estos ejes de trabajo. Si los quieren tomar, bienvenidos. Y si no, lo vamos a hacer igual, porque con estos ejes vamos a hablar con la fuerza de seguridad. Y esta bandera, esto está planteado hacia ahí. Porque como ustedes van a durar poco en el gobierno, nosotros ya empezamos a trabajar con la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, aparte con las otras fuerzas de la Nación, porque cuando ustedes caigan, la Fuerza Armada va a haber que hacer una depuración total y una reformulación total. Y vamos a hablar un poquito ahí de estos... Vamos a entrar a ver el rol que tenían... pero antes vamos a hacer una síntesis, para no hacerlo muy largo. Esa reconstrucción del poder imperial que nace de la cama que le hacen a la Junta Militar la OTAN y la derrota de Malvinas, a pesar del heroísmo, ya vuelvo a insistir, del pueblo argentino luchando, sí, todos reconocen que los aviones, los pilotos, los soldados, eso está fuera de discusión, porque en el sentimiento de
Menéndez se tendría que haber suicidado en las Malvinas. Lo dice el informe Rattenbach. Sí. Como se suicidaron un montón de militares cuando perdieron la guerra en la historia. O sea, los tipos que fueron... Esa es tu gente, Villarroel. Los que tenían capacidad de torturar, violar, secuestrar y demás, no tuvieron la valentía de suicidarse después de la derrota. ¿Qué decís de eso, Villarroel y Milei? Cuando el Código Militar los obliga a suicidarse. En las Malvinas. Astiz se tendría que haber suicidado 2 veces. En las Islas Georgias y en las Malvinas. Astiz perdió en las Malvinas otro submarino que está escrito en este libro, que está olvidado. Ahí quedó y está fondeado todavía ahí el Ara Santa Fe. Ni eso fue capaz de defender Astiz. Después vino el Ara San Juan, pero ahí quedó enterrado el Ara Santa Fe porque Astiz no fue capaz de defender ni un submarino y no fue capaz de suicidarse y hoy está en la cárcel y hoy se tendría que suicidar en la cárcel si tuviera honor. A mí no me interesa la cárcel permanente de Astiz, me interesa que se suicide en la cárcel, porque ahí estaría reconociendo el desastre que hicieron. Con la patria, aparte de con los derechos humanos, con la patria, 2 desastres hicieron. Y esa es tu gente, Villarroel, y esa es tu gente, Milei. Pero no es la gente del pueblo, ¿eh? Por más de que haya una confusión de un momento electoral, que te va a durar poco. ¿Sí? No, te iba a hacer una pregunta. Rattenbach es el que dice que tendría que haber sido fusilado, ¿no? Y aparte hay un juicio... ahí son los 3. A ver, son las 3 armas, ¿eh? Sí, cada arma puso 2. Sí. Pero digo, el tema es con respecto a Astiz, ¿sí? No sé si hay un juicio por haberse entregado sin disparar. No sé, eso no conozco el detalle, pero el informe de Rattenbach, que responsabiliza, da un análisis lapidario reivindicando la actitud de un montón de sectores, pero diciendo la conducción... Un desastre. Merecía fusilamiento, dice. Sí. No, fusilamiento. Por improvisación, por desorden. Por falta de planificación, fíjese el concepto, por falta de planificación. Entonces, ahí tenés la respuesta, Milei y Villarroel, a tu convocatoria. Y entonces... ¿Puedo mencionar? Sí. Creo que hay que reconocer dentro de la oficialidad al general Balsa, que tuvo una acción así meritoria, y él ya está, no sé si Balsa sigue vivo, el tema de que vivo. Reconoce el coraje del correntino, ¿no? Que habla de los apucay a la noche mientras que soportaban el bombardeo y el combate. Sí. Incluso Balsa es el que no le da la... Claro, es el que le saca la condecoración a Villarroel. El papá de Villarroel, que no lo merecía. Claro. Así es, sí. Y bueno, pero volvamos un poco a la carátula, ¿no? Porque ¿por qué decimos de Malvinas a Palestina el fin de los imperios? Porque ellos lograron esos triunfos que fueron hace 42 años, ¿sí? Sucesivamente. Uh-huh. Ahora, hoy se está produciendo se produjo en el mundo en el año 2023, y acá vamos a trabajar un poquito con unos planiferios para que se interpreten, el fin del poder imperial que nació de la derrota nuestra en Malvinas. ¿Sí? A ver. Porque de ese triunfo surgió un trípode de poder imperial en el mundo, que fue Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel convertido en imperio. Uh-huh. Por eso permanentemente el Estado de Israel vota en contra nuestra en el tema de Malvinas, en las Naciones Unidas, en donde pueda. O sea, la tríada sería... Porque, claro, unos manejan la parte financiera, como ya lo dijimos en otro programa, uh-huh, que es Estados Unidos, maneja lo financiero, maneja Hollywood, maneja una serie de cosas, del poder internacional, obviamente el poder militar. Gran Bretaña maneja los mares, y Estados Unidos y Israel maneja la producción de contenidos en el mundo. ¿Sí? O sea, lo que se lee, lo que se escribe, lo que se escucha, lo que se aprende en las universidades, ese es el objetivo, esa es la división de trabajo que tiene, y eso le ha dado un poder tremendo al Estado de Israel dentro de la OTAN. ¿Sí? Los medios de comunicación y demás
la formación de la opinión pública está a cargo del Estado de Israel dentro de la división de tareas de la OTAN desde hace 3 años. Ahora, ¿qué pasa? En estos 42 años, y si quieren como prueba, en Argentina tenemos, después vamos a hacer un programa especial sobre eso, pero fíjense que el director de producción de contenidos de C5N era, y no sé si no sigue siendo hoy, vamos a investigar, Lubavitch, o sea, la secta Lubavitch, que es la que condecora a Milei por todos lados. Producción de contenidos del canal que supuestamente es oposición. ¿Entienden por qué la oposición no es oposición? Porque como decía Scalabrini Ortiz, manejan el abanico, ¿sí? Manejan desde la derecha a la izquierda, en el medio, el centro, lo que haga falta, y lo maneja, eso es manejar la opinión pública. A mí me lo dijo un capitán de la Mossad que manejó la pauta publicitaria de Néstor y Cristina, Spolsky, en la cara me lo dijo, en un enfrentamiento que tuvimos. Me dijo, yo manejo todo tipo de medios, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Y por eso no hubo un medio, una pauta peronista, una pauta para medios peronistas en los 20 años de kirchnerismo, porque la manejó el Mossad, la pauta publicitaria a través de Spolsky. Y me lo dijo en la cara y todo el mundo lo sabía, ¿sí? Entonces, esa limitación que tenemos, ese control que hay del Estado de Israel sobre los contenidos en la Argentina, los que han llevado al nacimiento de este tipo de personajes como Milei y Villarroel. Ahora, ese poder que nació de Malvinas, han pasado 42 años y hoy está extinguido. Vamos a ver un poco algunos mapas. Vamos a poner el mapa de lo que pasó. Fíjense, nosotros sostenemos que la OTAN hoy está sitiada por los pueblos. Dejemos esa ahí. Ahí lo ven. Primero pongamos el de los BRICS, solitos, ¿sí? O sea, cuando se forman los BRICS, ahí esos son los países que se aliaron a los BRICS en agosto del año pasado, ¿sí? Los BRICS son Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. Esos son los fundadores de los BRICS. Deja ese, bueno, déjalo ahí. En agosto del año pasado, sí, los BRICS pasan a tomar la hegemonía total de la política en Medio Oriente. Reemplazan por primera vez, después de 70 años, a Estados Unidos en el Medio Oriente, cuando incorporan, pongamos ahí, solo los países incorporados, en agosto de 2023, en agosto de 2023, o sea, el año pasado, fíjese, 2 meses antes de que Israel dejara entrar a Hamas para desencadenar la guerra, miren lo que estoy diciendo, 2 meses antes, agosto de 2023, se incorporan Irán y Arabia Saudita, 2 enemigos acérrimos de los últimos 70 años, supuestamente por cuestiones religiosas. China lo siente y le dice, se acabó la discusión, estamos todos juntos. Y otra ¿sí? cosa. Ahí. Etiopía, Bahrein, Sudán y Argentina en el 2023. Esta incorporación, esta superación del enfrentamiento que provocó tremendos enfrentamientos supuestamente religiosos en Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita, porque uno era chiita, el otro sunita, sí, toda no sé qué pavadas, de todo tipo. Sí, porque no tiene ningún fundamento ni religioso ni nada. No, una cuestión de mango. Invento para que haya guerra. Invento para que haya guerra. Quedaron superados en agosto del 23 por primera vez después de 70 años. Ahora, ¿qué logró con eso China? China con eso se logró garantizar un abastecimiento de petróleo en los próximos 50 años. China tenía en su país apenas 8 años de reservas. Del resto dependía del petróleo del mundo. ¿Sí? Estados Unidos tenía 50 años de reserva porque tiene a Canadá y a México al lado. En su territorio también tiene 8 años de reserva. Pero con los países limítrofes tenía 50 años de reserva, lo cual le da la autonomía. Bueno, en agosto del año pasado, China, al incorporar estos países de Medio Oriente y tomar posesión de paz, porque la estrategia es la paz en el Medio Oriente para poder estar abastecido China de petróleo,
pasó a tener 50 años de reserva. O sea, la producción de China, más la de Arabia Saudita, más la de Bahrein, más la de Irán, le garantiza a China 50 años de reservas de petróleo, aparte de toda la política de energías renovables que hace. Este cambio estratégico iba a tener un paso inmediato posterior, que era la firma del acuerdo de paz, porque China quiere la paz en el Medio Oriente. Estados Unidos quiere, la OTAN necesita la guerra en Medio Oriente. Para vender armas y todo eso. Para mantener el negocio de las armas. Para mantener un poder ahí. Si hay paz, se acabó, se discute otra cosa. Claro. Entonces iba a haber 15 días antes de que Netanyahu le abriera las puertas a Hamas para que entre durante un día y le diera la excusa para hacer el desastre del genocidio que hizo después. 15 días antes iba a firmar, 15 días después, del 7 de octubre del 2023, fíjense, 2 meses antes de la entrada de los BRICS, a los 2 meses se iba a firmar el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita de paz, que pedía China. China le dijo, vayan y se ponen de acuerdo. Y los árabes sauditas estaban de acuerdo. China, los israelíes, como siempre, se sientan en la mesa, hablan, escuchan, hablan los bifes, fabricaron la guerra por orden de la OTAN, no es que la fabricaron ellos. Le dieron la excusa para hacer el desastre del genocidio, porque dijeron, bueno, en esta nueva realidad mundial, si China tomó posesión de Medio Oriente, nosotros aprovechamos esto para tomar posesión de Palestina. Y es lo que están haciendo. ¿Sí? Pero al hacerlo, de esta forma, destruyendo la política de 2 estados, se han convertido en un estado genocida. Pasaron de ser un estado imperial a un estado genocida. Y moralmente destruyeron todo, han banalizado el holocausto. Ellos que se la pasaron acusando del holocausto, de banalizar el holocausto a cualquiera que cuestionaba, el Estado de Israel ha banalizado el holocausto, con lo cual se quedó sin fundamento político para seguir conduciendo la opinión pública mundial, como vino haciendo desde la guerra de Malvinas. Mundial, no solo en Malvinas, porque ya no tiene autoridad moral para hablarle de nada, ni en los medios, ni en las academias. La colectividad judía mundial tiene vergüenza del Estado de Israel por primera vez después de 70 años. Y eso no se arregla más, hasta que se produzca algún tipo de cambio espectacular en las relaciones internacionales que haga que el Estado de Israel deje de ser un Estado genocida y un Estado imperial. Cosa que va a pasar junto con el resto. Pero esa destrucción moral del Estado de Israel es parte del fin de los imperios que venimos diciendo que se produjo desde que los BRICS consolidaron su estrategia de paz en el Medio Oriente. Fíjense hasta qué punto está la estrategia de paz, que Irán, que financia a Hezbollah, que financió siempre a Hezbollah, no lo deja entrar en la guerra. O sea, Hamas está financiado por Qatar, que es Inglaterra, y China no deja que Hezbollah reaccione, a pesar de ser el genocidio más grande en toda la historia de Israel, de toda la historia de Palestina. ¿Por qué no reacciona Hezbollah? Porque China le dice que no, que es la paz. Con lo cual el destino del pueblo palestino es la diáspora. Y ese es el objetivo que están buscando. No más estados. La costa de... Vieron que hay notas periodísticas donde ya se está... La élite de Israel está buscando garantizarse las mejores tierras frente a las costas de Palestina, que son las más lindas. Ya están trabajando para hacer otra punta del este ahí. Los que tienen guita en el Estado de Israel, porque ya saben que eso pasa a ser del Estado de Israel. ¿Dentro de qué lógica? Dentro de la lógica de que si va a haber paz en Medio Oriente, bueno, la costa palestina no hay 2 estados. ¿Sí? Y para eso destruyo la Franja de Gaza y destruyo Cisjordania. Porque sé que aparte Hezbollah está neutralizado, porque China le dice a Irán, no intervengas, y no interviene. Esa es la realidad. Ahora, eso es una destrucción moral con la cual ya no puede cumplir. Dentro de esta tríada que dijimos recién de los 3 imperios, la debilidad moral con que ya está irrecuperable el Estado de Israel le impide seguir incidiendo en la formación ideológica del control de la opinión pública. Y va a haber un resurgir de la colectividad judía en el mundo, eso no tengo ninguna duda. ¿Sí?
pero irá pasando con el tiempo. Ahora, fíjense qué otras cosas han pasado para llegar a este estado de que la tríada está debilitado. Desde Malvinas hasta hoy, hay 10 divisas en el mundo. Cuando fue Malvinas había una sola. O sea, una sola divisa, una sola moneda circular en el mundo, hoy circulan 10. Hay un nuevo clearing internacional que no depende del dólar. El 70% de la producción mundial ya no está en el área de la OTAN y va camino del 80%, de la producción física, no del valor económico, de la producción física. La proyección demográfica hace que la OTAN se quede con el 6% de la población en el siglo mundial. El 80% de la economía mundial ya funciona sin el dólar en el medio. No el comercio internacional, el comercio interno dentro de los países y el comercio internacional, la combinación hace que el dólar no existe para el 80% de la economía mundial. Era completamente distinta cuando fue Malvinas. La OTAN ha perdido la hegemonía militar en los mares, porque la suma de la cantidad de submarinos y de fuerzas navales de China y Rusia duplica la capacidad militar de Estados Unidos. Francia e Inglaterra no tienen ningún poder militar, ya tienen un submarino, los otros tienen 70. O sea que perdieron la hegemonía de los mares. Las armas nucleares hoy son obsoletas, porque no se pueden usar más. Entonces ya no es un poder militar tener armas nucleares. No se pueden usar. No resuelven ningún conflicto. No pueden resolver ninguna de las contradicciones del sistema, ninguna de las luchas interimperiales que siempre fueron disputas comerciales contra enemigos comerciales. Hoy no lo pueden resolver con cohetes nucleares, con cohetes nucleares. Entonces todo eso no, son tantas que no te da lugar de decir yo disparo, vos disparás, nada, nos morimos todos y no comercia nadie, entonces no es negocio, ya no es negocio. Ya no es negocio. ¿Sí? En cambio las Malvinas se produjeron en el marco de la Guerra Fría, donde había dos potencias nucleares y el miedo que se disparara. Hoy ese miedo ya no existe más. No, Corea del Norte tiene por veces tira una canita voladora, así que la tira, todo, no sé si es mediático, si es verdad, no importa. Hoy no es el eje de la lucha interimperial, no pasa por las armas nucleares. Uh-huh. De vez en cuando hacen una campaña de terrorismo mediático para mantener vivito la cosa, pero ellos saben perfectamente que no arreglan nada. Imposible. Es un boomerang. Claro. Es un boomerang entonces no lo usan. La atmósfera y los mares, cuando se hizo las Malvinas, no era un espacio que agudizaba la sobreproducción y la deflación mundial. Así como lo escuchan, Hoy la atmósfera y los mares son territorios espectaculares. La inteligencia artificial anda por los mares, por la atmósfera. Y el cambio de la matriz energética y mineral en el mundo pasa por los mares. Y las vías navegables, y las vías de comunicación, etcétera. Todo ese dispositivo sistémico mundial no existía cuando fue la Guerra de las Malvinas. Y eso agudiza la deflación, la sobreproducción y la deflación, y esas dos cuestiones son el fin de los imperios. No tienen forma de resolver. Todas las guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra, la Guerra de los 100 años, fue por un problema de deflación mundial, de lucha entre los imperios. Entonces, se armaba la guerra y desaparecía el imperio. Se armó la Primera Guerra, desapareció el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, y surgieron otros, y qué sé yo, y después cuando surge un reacomodamiento. Bueno, hoy hay tal masa de poder de imperios y subimperios, porque Brasil es un imperio, fíjese lo que hace Arabia Saudita. Arabia Saudita siempre fue un aliado de Estados Unidos después de la Segunda Guerra, ahora es un aliado de China. Y ya está, y cambió todo. Cambió toda la geopolítica. Entonces, esa autonomía que hay hoy, donde no hay un poder central que logre manejar esa autonomía de los pueblos, por eso la carátula. El fin de los imperios. No, la carátula esa y la otra, la de. La deflación universal, la deflación universal, producto de esta sobreproducción, porque hay tantos imperios y subimperios y naciones con autonomía produciendo en el mundo, se comen el 15% del Producto Bruto Mundial por año. O sea, reducen la masa de lo que se produce, vale 15% menos todos los años. Entonces tienen que estar emitiendo
Y BlackRock acaba, el presidente de BlackRock, que ya dijimos en otro programa, que es el Banco Central de Estados Unidos, Larry Flink, acaba de reconocer, lo tienen, que es el gerente, o sea, no es el dueño del fondo de inversión, acaba de decir que ya esa política de ser un fondo de inversiones sustentado por la emisión de reserva de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya no alcanza para tapar el agujero mundial. Dice, la deuda es incontenible en Estados Unidos, dice Larry Flink. Algo va a pasar, algo va a estallar. En el fondo está declarando una impotencia de que el mecanismo de tapar el agujero deflacionario que utilizó BlackRock desde el 2008 y después en la pandemia, ahora ya no alcanza. El agujero es tan grande que la masa de subsidios ya trasciende BlackRock. ¿Por dónde se va a canalizar? Es un misterio, si es canalizable por algún lado. Y lo está diciendo BlackRock. Ajá. ¿Se dan cuenta? Entonces lo reconocen. Lo reconocen, están en impotencia. Sí. El imperio está en impotencia con la principal herramienta que utilizó en los últimos 10 años para tapar el agujero de la deflación mundial. Y ahí lo tenés, Europa está paralizada. Alemania y Francia hoy están paralizadas en términos económicos, porque China decidió meterse para adentro. Rusia, todos para adentro, todos van para adentro. Los que vivían de la globalización mundial, de las exportaciones, no viven más de las exportaciones. Alemania exportaba el 40% del Producto Bruto Mundial, del Producto Bruto propio. Hoy no puede exportar nada. Entonces, cada vez más se va produciendo un proceso en la deflación de cierre. Ahora va a ganar Trump y va a cerrar la economía de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, eso no existía cuando fue la Malvinas. Al contrario, las Malvinas se hicieron para que todo el mundo tenga que abrir los mercados. Y es lo que hicieron en América Latina, en África y demás. Ahora está al revés el proceso. Todo el mundo cerrándose sobre lo nacional y sobre lo continental. Lo cual significa que esa marcha mundial, digamos, acelera la caída de esto. Claro. Sí, acelera la caída de esto porque está a contrapelo. No, ni hablar, este es un troglodita, o sea, la élite argentina es una troglodita que se la lleva puesta el tsunami, o sea, fíjate, lo ves, están desesperados del campo pidiendo una nueva devaluación porque dicen que no pueden competir con el mercado mundial. Entonces, mirá la estupidez, desesperado, la sociedad, bajaron los precios internacionales, aumentame la devaluación o sacame la retención, o sea, no me cobres nada y hacerle pagar a la sociedad que me dé plata a mí para que yo siga exportando. Es insostenible. Entonces, bueno, pero esos trogloditas ya lo hablamos, ¿no? Van a aprender cuando el país esté parado. Le podés explicar racional 20 veces, pero cuando esté todo el mundo sin vender nada, ahí se van a dar cuenta. Que va a ser en junio, ahí empieza esta discusión. ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Nadie le vende nada a nadie. ¿Y cómo sigue esta película? Ya hicimos la receta. Nosotros no hicimos nada, ustedes hicieron todo lo que querían. Rajaron gente, destruyeron el Estado, abrieron las importaciones, devaluaron y el país parado. Evidentemente, lo de ustedes no era la solución. Ese debate empieza en junio. Acá. Mientras el mundo ya está en otra sintonía. Ya están trabajando, ya lo están trabajando. Entonces, siguiendo con todo lo que no existía, la nueva matriz energética con las energías renovables no existía en las Malvinas. Entonces, eso tampoco existía, que tiene un costo cero. Bueno, hay una autosuficiencia continental de alimentos y de energía. Cada continente hoy se puede separar del mundo y tiene autosuficiencia para abastecerse de alimentos. Eso no existía. Acuérdense, en plena Malvinas, la Rusia soviética tenía que venir a comprar trigo a la Argentina. Y hoy es exportador de trigo, por poner un ejemplo de lo que es la autosuficiencia. Arabia Saudita exporta cereales en el desierto. Ajá. Lo iba a hacer Gaddafi hasta que lo destruyeron. Claro. Y seguimos ahí, tenemos 20.000 cosas más de cómo no queda nada en el mundo del contexto de lo que fue la guerra de las Malvinas. Entonces, en síntesis, Guerra de las Malvinas nos usaron el sentimiento argentino, conducido por un ejército totalmente incapaz, como lo dice el informe de Rattenbach, de entender en qué camino lo estaban metiendo, para qué objetivo internacional,
que terminaron consolidando. Duró 40 años y hoy esos imperios, esa tríada de imperios está en una crisis irreversible. Porque Gran Bretaña ya no controla los mares, Estados Unidos no puede controlar la sobreproducción mundial y sus finanzas, y el Estado de Israel no puede controlar la opinión pública mundial. Por eso la carátula. ¿Cómo va? La carátula principal, lo dejamos como síntesis, de Malvinas a Palestina. Fin de los imperios. Vuelvo a insistir, y si quiere Milei, si es honesto, pero no es honesto, porque no, yo creo que no le da la cabeza para interpretar estas cosas, porque no es inteligente, evidentemente. Debatir esto, ya que plantea, ahí está la clave de la reconciliación en Argentina. La autocrítica de lo de las Malvinas no pasa por una cuestión como la que sí llegan a traer, pasa por esto, pasa por unirlo con lo que está pasando hoy como fin de la época que empezó en Malvinas. ¿Sí? Y que cese. Estados Unidos no gobierna más el mundo, financiero y productivo. Inglaterra no gobierna más los mares. Y Estados Unidos y Israel no puede gobernar más la opinión pública mundial. Que en la Argentina pase todo lo contrario, es verdad. Pero en el mundo pasa todo lo contrario de la Argentina. ¿Sí? Lo que estoy diciendo yo pasa en el mundo. Pero en la Argentina, la opinión pública la sigue gobernando el Estado de Israel, el mar argentino la sigue gobernando Gran Bretaña y la finanza la sigue gobernando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos una de las últimas trincheritas que le queda a la tríada de la OTAN para sobrevivir. Pero su contradicción en el mundo, como decía el general Perón, los imperios no se caen, no los destruye nadie, se pudren desde adentro y se caen solos. En eso están en este momento esa tríada. Bueno, espero. Y quedó para la próxima entonces, porque si no va a ser muy largo, hablar de estos generales, de lo que eran los ejércitos. El ejército, lo que fue De Gaulle, lo que fue Nasser. De Gaulle, acá lo tienen, cuando fue el primero que dijo, bueno, ya está, ya pasó la guerra, ahora Francia es potencia y salgo a vender el ejército en el mundo. Lo que fue los generales previos a Pinochet, ahí lo tienen. El general Prats, asesinado en el marco de la Operación Cóndor en Argentina, el general Schneider, asesinado en Chile. Y todo este libro recupera todo lo que era el ejército chileno que apoyó a Allende antes de que llegara Pinochet, que era la OTAN. Era este ejército. Lo que fue el general Sereñi, fundador del Frente Amplio en Uruguay. Ahí lo tienen. Fundador del Frente Amplio en Uruguay. General impecable, exiliado también. Los generales naceristas, saben que Nasser se convierte en un referente de todos los militares del mundo, porque en el año, fíjese qué fecha, el 26 de julio del año 56, o sea, la misma fecha que murió Evita. Mira. Nasser estatiza el canal de Suez y estatiza las empresas petroleras en Egipto. El canal de Suez era fundamental, que era francés e inglés, lo estatiza, y desde ahí empieza a darse todo un proceso de desarrollismo planificado que es tomado como ejemplo en toda América Latina. Todos los ejércitos de América Latina, hasta que llegó la doctrina de seguridad nacional y el Comando Sur a desarmar esos ejércitos, empiezan a ver el modelo del nasserismo en Colombia, en Argentina. Estoy hablando, creció también en Chile, en Brasil, en un montón de lados, el modelo de esos ejércitos que planificaban la economía en contra de los intereses liberales, claro, y los intereses de la mundial, y con criterio nacional, que fue lo que hizo Mosconi, después hizo Perón, después hizo Nasser y después se expandió. Contra eso funcionó la Operación Cóndor. Y eso hizo Galtieri, hizo la Junta Militar. Vamos a destruir a todos esos ejércitos en América Latina.
y como hemos cumplido esos brillantes servicios, nos van a dejar que tomemos las Malvinas como si nada. Como un cambio. Exacto. Un cambio de moneda. Sí. O sea, la Junta Militar fue responsable, junto con otros, con Pinochet y otros militares de América Latina, de destruir el desarrollo de Latinoamérica. El desarrollo de los ejércitos de Latinoamérica que estaban impregnados de esa mentalidad nacerista, industrialista, aliados con su pueblo, no victimarios de su pueblo. Bueno, espero haber aportado algo y he tomado el desafío, pero lo más importante no es el desafío de si Milei lo asume o no. Lo importante es que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas empiecen a estudiar todo lo que hemos dicho en este programa, y a eso nos vamos a dedicar. Bien. Hasta el martes que viene, entonces. Jueves, hasta el jueves. Jueves. ¿Por qué martes? Sí, ¿no? Si querés el martes, venimos el martes. Martes, ¿por qué martes? Jueves. ¿Qué pasó? Chau. Sin culpa y sin pecado, vencí la espada y la cruz. Soy la noche, soy la luz, soy la india, soy la negra. Soy el calor, soy el frío. Yo soy Ana, la putana, del otro lado del río. No sienta pena por mí porque soy puta. ¿Le da lástima a la puta y no la obrera mal paga? ¿Ah? ¿Le da más pena mi pecho que el lomo del jornalero? ¿Ah? Como soy puta, no tengo foto en los libros y en la historia si apenas tengo una página, pero mi cara es tu cara, la cara de la artesana, la guaricha, la gaitana, la enfermera, la partera, la ingeniera, la nana, la anciana, la que barre y la que canta también es la puta Ana, libertaria, y mi cara es también la de la monja, la que cura y no puede ser cura. No entiendo cómo es que hay papa, pero no hay mama en la curia. Yo soy la putana, la que conoce el rostro real de los doctores con máscara. A mí no me monta imperio, y el mismo imperio astronauta. Quien quiere afecto, me da la plata primero. Que en mi casa mando yo, y en Barranca los obreros. Bermeja yo monté mi casa, al lado del Magdalena, atiendo al hombre ganoso, camionero, jornalero, al muchacho y al canoso. Primeramente al obrero petrolero de la Tropical Oil Company, que en mi casa busca company, en mi casa busca company. Al final de los jornales mal pagados se venía pa' mi casa el pobre obrero, porque el gringo carelápida industrial le pagaba mal pagados los contratos, por liebre le daba gato. Me lo mandaba apurriado, asoleado, sin aliento para el amor, humillado, trajinado, reventado, con el bolsillo vacío, el corazón amargado, con el bolsillo vacío, el corazón amargado. Yo le dije, compañero, para el burro, así me aburro. Yo necesito que usted tenga luca, yo necesito que usted tenga salud, que tenga agua, que tenga luz, que tenga pan en el plato. Vamos a hacer un sindicato, vamos a hacer un sindicato.
Si tenés aguante, llama. Comunicate al 28.